listo. Y entonces, bueno, no sé, les propongo lo siguiente, vamos primero a esta exposición respecto del pronombre en general, estos apuntes, y posteriormente, si hubiera alguna duda respecto de lo que se plantea en el video, pues podemos retomarlo justo en esta parte, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Y bueno, como espero que ya hayan podido ver, ¿no? Los pronombres, como una especie de clase de palabra, pues va a tener características muy particulares, muy propias, que lo van a distinguir en realidad del resto de elementos de la lengua, por una parte, y por la otra también lo van a integrar de alguna manera a las características que comparten los sustantivos, ¿no? Y de hecho tendríamos que proponer que en términos formales, respecto de los sustantivos, pues se van a comportar igual y van a crear y van a extenderse en sintagmas nominales, ¿no? Entonces esa va a ser una característica de por lo menos el núcleo principal de los pronombres, que son los llamados pronombres personales, ¿no? Entonces, justamente habría que distinguir estos del resto de elementos y pues ir encontrando particularidades sintácticas, semánticas, que le correspondan a la clase de pronombres y al resto de elementos, o subclases más bien, dentro de esta gran categoría del pronombre, ¿no? Y entonces, ¿qué elementos podemos ver que son particulares de esta clase de palabra? Pues primero, por lo menos los pronombres personales van a presentar flexión de caso, ¿no? Es decir, que así como en latín, se acordarán, estarán hasta cierto punto, supongo, sufriendo ahorita sus clases de latín con la, pues no sé, según, si no mal recuerdo, latín 3 ya era oración compleja, pues bueno, con la subordinación latina, pues ahí van de estar pues haciendo su análisis sintáctico, y así como en esa lengua no tienen sustantivos y pronombres también que van a presentar formas distintas según el caso que tengan, pues bueno, en español esto se va a mantener, ¿no? Y de hecho tenemos que proponer que los pronombres son el único espacio en donde en la actual sintaxis de esta lengua que llamamos español, que es una forma de latín que ha cambiado los últimos 2000 años, pues es ahí donde todavía tenemos estas pocas características que hablan también de la flexión de caso. Y en realidad va a ser algo que es muy común en indoeuropeo, ¿no? Piénsenos en inglés, que es una lengua que ha perdido la flexión de casi absolutamente todo respecto de, por ejemplo, el indoeuropeo. Y bueno, justamente el inglés, pues todavía justo en los pronombres personales va a tener formas que hablan acerca de diferentes formas de caso, ¿no? Entonces tienen así en inglés I, me, to me, mine, etcétera, que son justo formas distintas de caso, ¿no? Bueno, en español pasa lo mismo, entonces tenemos, por ejemplo, yo, que para la primera persona sería el nominativo, me, que para la primera persona sería algo así como el objeto en general, ¿no? Que puede ser, y es algo que decíamos en el video, puede ser tanto objeto directo como indirecto, como reflexivo, y entonces lo que marca me en realidad es la posición de no sujeto de la primera persona del singular, ¿no? Tenemos también la forma mi, tónica, que estos son los que en general se llaman términos de preposición, ¿no? Y entonces eso indica que los pronombres en español, los pronombres personales, van a tener una forma particular cuando van después de una preposición. Y va a ser una forma tónica y se va a distinguir del resto de las formas que tiene el pronombre, ¿no? También otra manera de llamarla es oblicuo, y en realidad eso viene de la tradición grecolatina, sobre todo latina, que en algún punto, cuando empieza el proceso de pérdida de casos de, digamos, el latín hacia las lenguas románicas, va a distinguir entre caso oblicuo y caso recto, ¿no? Entonces, por eso también de ahí viene este término de oblicuo para estas formas de término de preposición. Con tú va a pasar lo mismo, ¿no? Tenemos que tú es la forma de nominativo, te es la forma de objeto, que otra vez es reflexivo, objeto directo y objeto indirecto, y ti, que será la forma de término de preposición, ¿no? Y justamente, ¿no? Pensando además en la lectura de Benveniste, pues vemos que en la tercera persona las diferencias de casos son mucho más grandes, ¿no? Tenemos la distinción aquí sí de nominativo, por un lado, el ella, de acusativo, Lola, de dativo, le, en plural les, y de reflexivo, ¿no? Se, y de término de preposición que será, dependiendo si es reflexivo así o
será, digamos, pleno si no es reflexivo, a él, a ella, ¿no? No tenemos formas ahí de término de preposición átona. Y entonces justamente ya desde esos tratamientos debemos empezar a pensar que la tercera persona es una cosa distinta de la primera y la segunda persona, ¿no? Y ahí nos lo está diciendo la lengua en términos morfológicos formales. Hasta aquí, bueno, con esta característica de la flexión de caso en el pronombre personal, a todos les queda claro lo que está pasando ahí. Ok, bueno, además de eso, ¿no? Los pronombres, esta gran clase de elementos, va a distinguirse del resto de sustantivos de la lengua, por lo menos del español, en que tiene formas que podemos llamar neutras, ¿no? Llamamos neutras porque casi en realidad siempre hacen referencia a discurso, ¿no? Y entonces justamente, pues el discurso es un elemento pues mucho más abstracto, al que si de por sí el género puede ser bastante complejo en la lengua, y hay espacios, ¿no? Ya habíamos hablado, donde efectivamente tiene relación con nuestra concepción del sexo, bueno, pues, o de la construcción sexogenérica social, bueno, pues aquí, digamos, esto se aparta completamente y genera formas como esto, eso, aquello, lo, que justamente hacen referencia a elementos que no son ni masculinos ni femeninos, generalmente, insisto, formas discursivas, ¿no? Y entonces justamente esta forma neutra, solo existe en esta clase de palabra que llamamos pronombre, ¿no? Entonces también en esto se distinguen del resto sobre todo de sustantivos. Y algo que también es muy particular, de una clase muy particular de pronombres, es que pueden funcionar como nexos oracionales. Y entonces justo aquí van a estar los que llamamos pronombres relativos, ¿no? Los pronombres relativos anteceden a oraciones relativas. Supongo que entonces, si ya están llevando subordinación en latín, ya saben que es una oración relativa, ¿no? Sí. Sí, y además ya les pusieron el qui, quae, quod y toda la declinación, ¿no? Entonces, justo. Sí. Muy parecido a cómo funciona en latín, en español, pues bueno, además son elementos que vienen de más o menos de las mismas formas históricas, entonces justamente tienen los mismos usos y así como hacen referencia a un elemento del discurso, también introducen una oración que en términos de sintaxis pues va a estar subordinada y va a tener además ciertas características adjetivas y justo es a este tipo de elemento oracional al que llamamos oración relativa, ¿no? Entonces justamente eso también es una característica particular de los pronombres relativos que no tienen ningún otro elemento más que las conjunciones, ¿no? Los otros elementos que van a subordinar en la lengua son las conjunciones o los elementos conjuntivos, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es, en términos muy formales, las características muy particulares de esta clase que llamamos pronombre. ¿Alguna duda hasta aquí con esto? Ok. No, Vale. maestro. Sigamos entonces. Algo que es muy importante es no solo su característica en términos y sus propiedades en términos formales, tanto que son distintas como estamos viendo, sino que además semánticamente, ¿no? Algo que, digo, ya sé que hemos dicho muchas veces que la semántica no nos ayuda tanto en la clasificación. Aquí, sin embargo, sí es muy importante porque en términos de su significado, son operadores bien distintos al resto de elementos de la lengua y también otra vez, sobre todo de los sustantivos, ¿no? Entonces, respecto de los sustantivos y de los sintagmas nominales en los que los sustantivos están expandidos, podemos decir que los pronombres se diferencian en la medida en que no proporcionan descripción de ningún tipo de referente ni y más bien su significado va a ser dependiente del contexto lingüístico en el que aparece. Y entonces es aquí, ¿no? En este momento que estamos hablando de semántica, en donde tiene sentido la lectura que ustedes tendrían que haber hecho de Benveniste, ¿no? Justamente porque lo que Benveniste plantea es que el verdadero significado de un elemento como un pronombre personal, yo y tú, sobre todo esos dos, va a ser muy distinto al resto de elementos que existen en la lengua. Entonces, digamos, yo y tú, insisto, sobre todo esos dos, espero que ustedes me digan por qué, son esos los que son muy particulares, digamos, no van a denotar, ¿no? Una de sus características principales es que no tienen denotación. Es decir, que a diferencia de otros sintagmas nominales, en donde uno puede encontrar
el referente del que se está hablando, incluso cuando son muy ambiguos, como mi vecino de arriba, donde también hay deixis, y donde también depende de quién soy yo para establecer la relación de quién es mi vecino de arriba. Digo, por ejemplo, en mi caso es falso, porque para empezar vivo en último piso, ¿no? Entonces yo no tengo una denotación de mi vecino de arriba, quizás ustedes sí, si viven en planta baja, ¿no? O tienen un vecino en la parte superior de su casa, ¿no? Entonces, digamos, ahí, a pesar incluso que yo tendría falsedad respecto de ese referente a mi vecino de arriba, puedo presuponer un mundo posible en el cual yo tengo a alguien que vive arriba de mí y entonces esa persona será mi vecino de arriba, ¿no? Y en ese sentido, incluso en un mundo posible, puedo encontrar denotación para ese sintagma nominal. Les pregunto entonces a ustedes, ¿cuál sería la diferencia entonces entre mi vecino de arriba en términos de denotación y las formas yo y tú? Sobre todo esas dos. Y bueno, y aprovecho. ¿Y por qué esas dos son las que importa sustraer de la ecuación ahorita? Stephanie. Bueno, lo que venía en bueno, lo que entendí de la lectura es que justo yo y tú son como, tienen un significado vacío, por así decirlo, porque se va a llenar a la hora del discurso, porque cualquier cosa puede ser yo, bueno, cualquier persona más bien puede ser yo y adquiere un significado cuando ya estás dando el discurso, porque ese yo se transforma en el emisor, ¿no? Yo puedo ser yo y usted puede ser el yo y cualquier persona puede ser el yo, dependiendo de quién está emitiendo ese discurso, al igual que tú, depende de la persona y al que se esté dirigiendo, que ahora sí vendría lo de la deixis, porque depende de quién estés, con quién estés hablando, con quién estés entablando el discurso, va a ser esa persona la que ocupe el tú. Ahí va a llenarse su significado porque ya tienes un referente extralingüístico al cual te puedes referir con esas palabras. Sin embargo, cuando dices mi vecino o una tercera persona, ya te estás refiriendo a un ente en específico, ya hay alguien que llene ese significado, ya hay un referente extralingüístico. Eso fue lo que entendí. Ok, bueno, como lo plantea Stephanie, gracias, es justamente por lo menos la base de la discusión que quiere plantear Benveniste, ¿no? Es decir, ahí, justo como lo acaba de plantear, está el meollo del asunto, ¿no? La cosa es, tenemos elementos, ¿no? Que además estamos diciendo que en términos sintácticos van a proyectar un sintagma nominal, ¿no? Es decir, en términos sintácticos se comportan aparentemente como sustantivos. Sin embargo, a pesar de eso, digamos, la referencia, la denotación en ese sentido de estos ítems léxicos, yo y tú, digamos, no es concreta, ¿no? El problema es que, justo como decía Stephanie, cualquier persona que tome la palabra va a poder referirse a sí mismo como yo, y cualquier persona a la que esa otra persona se esté refiriendo va a poder referirlo como tú. Y entonces a partir de ahí va a poder crear, y estos elementos van a establecer, digamos, una referencia que es completamente borrosa, ¿no? Porque es completamente dependiente del discurso. Y no solo es completamente dependiente del discurso, sino más bien, ahí más tengo que meter la noción de discurso, espérenme. Más bien, vamos a hablar primero en términos de lenguaje o de lengua, ¿no? Entonces, justamente, tenemos dos elementos que en la lengua, ¿no? Dos ítems léxicos, carecen completamente de contenido léxico, o de contenido en su significado. Son operadores gramaticales, en realidad, que están estableciendo cierta referencialidad respecto de quién está hablando y a quién se dirige uno cuando habla. Sin embargo, el problema no termina ahí. En realidad la cosa es que en términos del lenguaje o de la lengua como sistema, pues los tenemos presentes, serán también en términos de Saussure, ¿no? Se acordarán de la idea del signo lingüístico y esta idea de significado y significante. En esos términos, pues son un significante muy claro, tienen expresión fonológica específica, ¿no? En español será yo y tú, en inglés será I y you, ¿no? Y ahí podemos cambiar. En realidad los operadores parece ser que independientemente de la lengua de la que tratemos son exactamente los mismos, y eso sí es una de esas generalidades que hasta lenguas, no sé, el náhuatl también tendríamos que aplicar un análisis por lo menos muy parecido, ¿no? O sea, no solo son lenguas indoeuropeas, son el lenguaje como un fenómeno, y entonces justamente no tienen denotación, tienen un signo, digo, perdón, un significante bastante específico, no así un significado, y estos van a cobrar justamente su única verdadera referencialidad y su única verdadera utilización en el discurso, ¿no? Y entonces uno tiene que plantearse aquí cuál es la diferencia, y ustedes tendrán, espero,
alguna respuesta entre lenguaje o lengua, bueno, no, entre los tres términos, lenguaje, lengua y discurso. ¿Qué será una, sobre todo el discurso, que la podemos oponer en este sentido a estos otros dos constructos, lenguaje y lengua? ¿Alguien tiene alguna idea o quiere proponer algo? Pues yo, si mal no tengo entendido o recuerdo que en lingüística, en introducción a la lingüística, nos habló la profesora de que el lenguaje era todo aquello por lo que pueda haber cierta comunicación, o sea, desde el baile de las abejas hasta lo que el lenguaje corporal, porque se emite cierta información, y la lengua ya es, ahora es que no sé, no sé cómo explicarlo, pero sería ya como nuestro idioma, ¿no? Ya todo este sistema de palabras, por así decirlo, en el cual ya hay referentes más establecidos con los cuales podemos emitir más información y más objetiva, y que pueda haber una interlocución entre las personas. Y el discurso, ahí sí no sabría, hago una analogía, me parece que va como por ahí de que ya es el cómo lo vive el hablante, el cómo se expresa con este sistema de palabras dentro de un cierto contexto. Me imagino que debe de ser algo así como el término del habla, pero no sé. Ok, digamos, Stephanie acaba de poner en discusión términos que son muy importantes, ¿no? Bueno, lenguaje, entendido como lo plantea Stephanie, pues es más una capacidad de comunicación, ¿no? Que no solo se va a referir, por como lo expone ella, a los sistemas verbales, sino en realidad a cualquier forma de expresión semiótica, digamos, ¿no? Cualquier manera en donde uno pueda significar y comunicar, eso será lenguaje, y quizás ahí sí tendríamos que hacer la precisión de que el lenguaje en términos verbales, pues es justamente, nos interesa porque está codificado en un sistema muy particular que tiene expresión, sobre todo fónica, ¿no? Entonces, digamos, ahí habría que distinguir quizás dos nociones del lenguaje. Tenemos por otra lengua, que podríamos decir que se expresa en términos, es la expresión concreta del lenguaje verbal, de esta capacidad humana, en ciertas tradiciones sintácticas, gramaticales, que se han conformado a lo largo de los años, que cambian, que tienen también relación con la comunidad que las emplea, etcétera, etcétera, etcétera. Y tendríamos en este sentido, dice Stephanie, habla como una manifestación del discurso, en donde entonces, digamos, es una concreción específica, yo entendería contextualizada, ¿no? Eso quizás no lo dice necesariamente Stephanie, lo estoy metiendo yo, de toda esta capacidad de lenguaje a través de una forma de lengua en un momento concreto, ¿no? Entonces ahí, digamos, tenemos tres posibilidades de entender, intentando saber exactamente qué es el discurso. Entonces, bueno, antes de seguir, Montserrat, perdón, ¿qué es lo que quieres decir? Bueno, ya no. Sí, bueno, Ah. en lo que, bueno, en cuanto a lo que decía esta Stephanie, bueno, eh, pues la lengua es pues este conjunto es como un conjunto o un sistema, pues de formas o de signos orales y también escritos, pues que justamente sirven para la comunicación que se da pues entre las personas, pues ya sea de una misma comunidad lingüística, por así decirlo, ¿no? Y el lenguaje, pues es como el medio de comunicación de los seres humanos, ¿no? Los cuales, pues, utilizamos signos orales, escritos, sonidos, gestos, y estos, pues, poseen un significado a los cuales, pues, nosotros les hemos atribuido, ¿no? Y también el lenguaje, pues, se puede entender, yo creo, como, pues, la capacidad humana, pues, que permite conformar el pensamiento, ¿no? Entonces, pues, siguiendo esto, pues, los seres humanos utilizamos actos del lenguaje, pues, de manera cotidiana, ¿no? En cuanto a, pues, a convivir con otros seres humanos. Y en cuanto al habla, pues, es la concreción, ¿no? De cualquier sistema lingüístico. O se hace, pues, la lengua, ¿no? Es lo que nos permite, pues, reconocer la manera
como individuos, pues que pertenecemos a un mismo, pues sí, conglomerado social y cultural, y pues realizamos transformaciones y, e incluso pues permitimos ciertos usos pues, que los hacen singulares, ¿no? En esta condición pues, de hablantes de una lengua. Ok, bueno, pero algo que está saliendo que es muy particular y bastante interesante, gracias Montserrat, es justo Sí. como esta antinomia como básica que plantea Saussure entre lengua y habla, ¿no? Entonces se ve que seguimos pensando en esos términos, digamos, un sistema abstracto, que sería la lengua, y la concreción, como decía Montserrat, de este sistema abstracto específico, que además, digo, Saussure no diría que está sometido a una historicidad, porque a Saussure no le importa la historicidad, pero bueno, yo quiero decir que sí, que la lengua está sometida a una historicidad, y entonces este sistema que está sometido a esa historicidad, de todos modos, termina manifestándose en actos concretos específicos, que sería el habla, ¿no? Que es justo lo que decía Montserrat. Eso, de todos modos, no nos ha resuelto la duda respecto a por qué los pronombres personales tienen especificidad, referencialidad y concreción en el discurso y no en la lengua, ¿no? Entonces, que era como, digamos, la antinomia, también si queremos pensarlo así, que yo les planteaba al principio de esta reflexión. Entonces, creo que, digamos, para poner que asentar una base común, creo que habría que definir entonces qué es el discurso, ¿no? Y cómo se opone a lengua. Y entonces justo podríamos pensar, de discurso también es otra de esas categorías que todos querríamos definir y tener así como muy clara qué es exactamente el discurso, y una lista además de todas las definiciones que hay, porque pues, cuando uno se mete a leer sobre discurso, pues son categorías muchas veces muy propias de ciertas teorías, ¿no? Entonces, a pesar de eso, algo podemos decir acerca de esta cosa que llamamos discurso, que nos permite elaborar también esta idea de que son los pronombres personales en el discurso donde cobran significado. Y entonces podríamos decir, a grandes rasgos, ¿no?, que discurso es un texto en un contexto, ¿no? Entonces tenemos texto como un producto lingüístico, otra vez texto no definido necesariamente en términos de escritura, sino de una producción lingüística con un significado completo, ¿no? Y en esto se opondría a las otras definiciones que hablábamos la clase pasada, de oración, enunciado, cláusula, etcétera, digamos, estaría metida ahí también, ¿no? Pero entonces tenemos texto y tenemos el elemento del mundo en el cual se desarrolla este texto. Y justamente la cosa es que texto y contexto, a la hora en que se produce un elemento lingüístico, es decir, a la hora que se produce un discurso, son completamente inseparables, ¿no? Y entonces el texto lingüístico, esta cosa, esta serie de elementos que además tienen un orden específico, sintáctico, una realización fonológica concreta, que además sufren de repente procesos de transformación, por ejemplo, fónica, ¿no? Eso de todos modos está completamente vinculado a el lugar, el momento en el que se enuncia. Y justamente es ahí en donde estos elementos de pronombres personales, el yo y el tú, esos dos son los que muestran en realidad una unidad que podríamos pensar como opuesta. Estos son los que cobran sentido en el contexto. Y a partir de ese contexto, en realidad, la tercera persona, ¿no?, esa que es muy caótica, que unos querrían decir que es lo otro, pero podríamos decir mucho mejor que es la no persona de la lengua, también esa tercera persona del sistema lingüístico o no persona cobra sentido solo, a pesar de que parece más objetivo, cobra sentido en el discurso, ¿no? Y estos cobran sentido en el discurso justamente por lo que planteaba Stephanie al principio de la participación, porque se llenan de concreción estos elementos cuando alguien los pronuncia. Y entonces yo significa, y lo dice Benveniste, si no mal recuerdo así, la persona que está pronunciando este discurso que utiliza el término yo para referirse a sí mismo, ¿no? Y entonces justamente esa abstracción solo tiene sentido dentro de un discurso específico, en un momento específico, y entonces esto es contextual, ¿no? Y esto es justamente el centro de lo que habíamos llamado y de lo que he intentado mostrarles en alguna otra ocasión, deixis, ¿no? La deixis, ya habíamos dicho, tiene estas características, por ejemplo, de definir los espacios y el tiempo a partir del punto en el cual se está enunciando algo, ¿no? Bueno, en realidad la categoría que ordena el resto de elementos deícticos es la de persona. Y por eso los pronombres personales que tienen, o son una manera de expresar la persona en la lengua, son el punto básico de referencia para poder organizar
todo el campo deíctico de la lengua, ¿no? Y entonces también, por ejemplo, un estudio clásico, y si le preguntan, no sé quién es de latín, pero si les preguntan a quien les dé latín, seguro les van a decir algo como esto. Los pronombres, perdón, los demostrativos también están referenciados, y yo también se los he dicho, con la primera, la segunda y la tercera persona. Y entonces, a partir del punto del yo, que será la primera persona, es que también uno decide qué es lo que es esto. Y también a partir del punto de yo es que uno decide qué es el ahora. Y a partir también del punto del yo es que uno decide lo que es el aquí. Y entonces justamente estos tres elementos, o todos estos elementos que hacen referencia al mundo exterior dentro del discurso y que en realidad son índices, ¿no? En términos como de signo lingüístico, pero no la teoría saussuriana, sino más bien la teoría de Bühler, son índices de este mundo exterior que están lexicalizados dentro de la lengua, ¿no? Y entonces, digamos, justo por eso la categoría de persona es tan fundamental, porque es ella, ¿no? La que enuncia, y quien se está enunciando en el discurso, la que le da orden a todo el resto de elementos. Y entonces, si asumimos eso, podemos también observar la distinción que podemos encontrar entre la primera y la segunda persona como un sistema de oposición binario, ahí sí, como les gustaría o les gusta a los estructuralistas, y la tercera persona, que a Benveniste le gusta llamarla la no persona, ¿no? Y que de hecho, en los estudios gramaticales posteriores, la no persona va a ser una manera de referir a la tercera persona del singular. Entonces, ahora les pregunto, ¿cómo podrían pensar la oposición entre yo y tú, que es una oposición entre estos dos términos, pero estos dos en conjunto con el resto de elementos? ¿Cuál sería la diferencia que hay entre estos dos? ¿Qué tienen en común yo y tú respecto de él, ella? Que tienen que ser personas y él, ella puede ser una cosa también, ¿no? Bueno, por un lado, digamos, eso es cierto, ¿no? Yo y tú generalmente son entes humanos, ¿no? Porque además son entes que participan en la comunicación, ojo, hay una clave, y entonces eso les da como cierta humanidad, incluso ahí cuando, a través de procesos metafóricos, podemos tener que el comal le dijo a la olla, ¿no? Entonces también ahí, a pesar de eso, el comal y la olla en ese sentido son humanos y serán un yo y un tú, ¿no? A pesar de que no lo sean. Entonces ahí hay una oposición. Perdón, Stephanie, ¿qué pasó? No, iba a responder la pregunta que había dicho. No sé si tiene que ver con esto de que justo el significado de yo y tú se va a llenar de acuerdo al discurso, mientras que al tú ya referirte a un él o una ella, ya hay cierto referente, ¿no? Ya hay algo o alguien que llene el significado referencial de esos signos lingüísticos, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, justo cuando hablamos de la tercera persona, él, ella, eso, esto, etcétera, fíjense de entrada, ¿no? Cómo no hay un verdadero pronombre personal para la tercera persona, ¿no? Dije él, ella, esto, eso, y todos esos pueden funcionar como pronombres, ¿no? Eso es importante, justo porque es lo que dice Stephanie, ¿no? Ya no hay un contenido específico en el sentido de comunicación, sino que es el resto de elementos que están fuera del elemento o de las personas que nos estamos comunicando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pareciera que la tercera persona es mucho más objetiva que la primera y la segunda. Cuando digo objetiva me refiero a que es más fácil de determinar y de darle incluso denotación a estos elementos, incluso cuando son deícticos, ¿no? Y entonces justamente pasa que cuando uno dice algo así como esto, puede ser la casa, puede ser un elemento discursivo, no sé, una oración, una cosa así, puede ser, no sé, un animal que esté cerca de mí, puede ser algún problema que esté afectándome en este momento, ¿no? Todo eso se puede llenar de contenido en esto, pero todas son cosas específicas a las cuales tengo que encontrarles denotación en el contexto. Yo y tú, en cambio, van a estar alternando constantemente y además justamente van a tener esta característica. Una vez que yo me enuncio como yo, puedo saber a quién me refiero como tú, y entonces además estos dos van a poder permutarse en el diálogo, ¿no? Y entonces en realidad algo que nos está diciendo yo y tú es que la lengua se construye y el discurso se construye en términos de dialogicidad, ¿no? De hecho, eso va a ser algo que, por ejemplo, en términos literarios, después Bakhtin le va a parecer muy importante, pero también lo va a hacer en términos lingüísticos,
¿no? Porque va a ser en esta interacción discursiva en donde se establezcan la potencialidad y el ejercicio de uno que enuncia, ¿no? Que en realidad al final lo que nos importa en el lenguaje no es la descripción nada más del mundo exterior, sino la capacidad de nosotros involucrarnos en él y construirnos a través del lenguaje, ¿no? Y entonces eso solo se puede en la medida en que tenemos la primera y la segunda persona, ¿no? Y que además pueden intercambiar y pueden establecer elementos que, digamos, más bien pueden cambiar, y entonces un tú convertirse en yo y el yo convertirse en tú, y entonces además presuponen esta cosa que después llamarán una teoría de la mente, en la cual pues tu interlocutor tiene exactamente la misma capacidad que tú para interpretar lo que estás diciendo, ¿no? Y entonces también, digamos, en la medida en que uno asume que hay un tú posible, pues asume también ciertas capacidades, por ejemplo, intelectuales o cognitivas, más bien cognitivas, que van a estar presentes en esta otra persona, cosa que no pasa con la tercera. La tercera puede ser absolutamente cualquier cosa, y por eso mismo es que Benveniste la va a llamar la no persona. Pero antes de pasar a hablar de la tercera persona, que también es importante, me gustaría justo profundizar en esta idea de que la primera y la segunda persona, posteriormente, en teorías lingüísticas mucho más contemporáneas, ¿no? Otra vez, Benveniste es un texto ya clásico, ¿no? Está casi al principio de la fundación de lo que podemos llamar la lingüística moderna, ¿no? Él fue alumno de Saussure, se imagínense, ya tiene un rato, ¿no? Las teorías lingüísticas contemporáneas distinguen entre entre la primera y la segunda persona, a quien de hecho van a llamar personas locales de la comunicación, de la tercera persona. Y esto incluso va a tener, en el español quizás no, pero en otras lenguas, esto va a tener consecuencias gramaticales muy importantes, ¿no? Por ejemplo, que sea mucho más fácil concebir que la primera persona, o sea, el yo, actúe sobre una tercera persona, y entonces tengamos un objeto directo en tercera persona, a concebir que la tercera persona actúe sobre la primera. Y entonces vamos a encontrar lenguas en donde lo que van a indicar es que justamente se da la forma contraria a lo que uno podría esperar, ¿no? Y entonces, de hecho, esas se llaman lenguas de marcación inversa. ¿Por qué? Porque no es común que un elemento externo sea, por un lado, el foco de la comunicación y, por el otro, que además sea quien tenga capacidad y voluntad de actuar sobre uno mismo, ¿no? Entonces, esto también tiene consecuencias gramaticales. Si empezamos a hacer historia lingüística, historia de una lengua, vamos a encontrar que hay procesos que suceden en la primera y en la segunda persona, que además tienden hacia la subjetividad del lenguaje, y fenómenos que ocurren con la tercera, que tienden más bien a lo intersubjetivo u objetivo. Dependiendo de la escuela que nos adscribamos, le pondremos un nombre u otro. Y entonces también eso demuestra que la tercera persona es una cosa diametralmente opuesta, ¿no?, a la primera y la segunda, en la medida en que ni siquiera puede ser sujeto de interacción lingüística cuando lo concebimos como tal, ¿no? Claro, si estamos hablando de una persona preferido como él o ella, pues llegará el momento en que quizás pueda entrar en la comunicación y entonces, digamos, tomar un papel de yo y tú, y cambiará la dinámica en la que estamos situados, ¿no? Entonces, digamos, eso es particular de ciertas terceras personas, pero no todas las cosas que son terceras personas, que en realidad es el resto del mundo, puede tener esta capacidad, ¿no? Y entonces también ahí las distingue, y eso es lo que nos va a indicar esta cosa de la tercera persona como la no persona. Esta no persona también tiene particularidades sintácticas. En el español no pasa porque tenemos una cosa, por ejemplo, como infinitivo, que es, el infinitivo es una rareza lingüística en realidad. El indoeuropeo tiene, ¿no? Pero el indoeuropeo es una familia con particularidades muy extrañas y tiene estas formas no verbales como infinitivo. Muchas lenguas, no sé si la gran mayoría, pero seguramente no tienen estas formas como infinitivo, ¿no? Pensemos en náhuatl, no tiene infinitivo. Los verbos, de hecho, digamos, si ya vieron esto de lematización en sus clases de lexicología, pues justo ya entenderán que cuando digo algo como el verbo en náhuatl se lematiza a través de la tercera persona, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que no tiene ninguna marcación, de hecho tiene un morfema cero, o así lo tendríamos que asumir. Tanto así que incluso un sustantivo en la lengua náhuatl no sabemos si es, por ejemplo, el sustantivo cihuatl, no sabemos si eso es nada más mujer o si es una cosa como ella es mujer, ¿no? Y ese fenómeno le vamos a llamar omnipredicación, o al menos así lo hace Michel Onet, que es un sintaxista que estudia el náhuatl. Entonces, esta es una particularidad específica de la tercera persona que no va a aparecer ni en la primera ni en la segunda, que siempre van a requerir formas específicas para indicar que están presentes generalmente a través de la flexión verbal con más marcación, ¿no? Y entonces justamente en una teoría de la marcación lingüística tendríamos que decir
que la primera y la segunda persona están más marcadas que la tercera. Y entonces también ahí eso va a ser importante porque la tercera persona, en términos verbales, pues nos está demostrando que tan no existe que no tiene expresión morfológica en la gran mayoría de las lenguas, ¿no? Y entonces cuando uno se refiere a la tercera persona, otra vez puede estarse refiriendo a absolutamente cualquier cosa, no importa, porque lo que importa son las personas que están en el evento comunicativo. Y allí otra vez el evento comunicativo se vuelve espacio de subjetividad lingüística, ¿no? ¿Todo esto les está quedando claro? ¿Hay alguna duda, algún comentario, algo que les haya llamado la atención de la lectura de Benveniste? A mí se me hizo muy interesante el artículo, porque nunca lo había pensado así, y es como, bueno, tiene mucho de filosófico, ¿no? Tiene mucha filosofía. Se me hace un hallazgo muy filosófico, me gustó mucho pensarlo así. Sí, no, y justo creo que habíamos dicho, ¿no? Que esta lectura en general, Benveniste, ¿no? Está en la frontera entre, digamos, una filosofía del lenguaje y una lingüística estructuralista, ¿no? Digamos que, además, a mi juicio, es una gran posición para estar y hablar del lenguaje porque es una reflexión que no toda la sintaxis va a tener, ¿no? Entonces, digamos, desde ahí, pues es como pues bastante interesante, bastante alentador leer este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, más allá del incluso la dificultad que tenga el texto, porque seguro es difícil, ¿no? No sé si algo más les haya despertado de repente respecto a esta reflexión que cruza por los pronombres, pero también cruza por la idea de subjetividad en la lengua, ¿no? Y que de hecho, algo que tendríamos que estar pensando es que es muy interesante, es que sí tenemos la sintaxis nos va a ayudar a estructurar nuestro discurso, podemos establecer reglas, podemos establecer características, podemos establecer estructuras, pero al final el verdadero acto comunicativo se da en el discurso, y en el discurso, por 20,000 otras cosas, incluso se pueden violentar estas reglas que habíamos establecido para la sintaxis, ¿no? De hecho, podríamos pensar que hay una sintaxis de manual de gramática, que es la que estamos viendo aquí, y después tendríamos que pensar en una sintaxis del habla, ¿no? Por esta sintaxis del habla todavía no está desarrollada. Hay algunos por ahí textos españoles, sobre todo, que se han preocupado por este tipo de cosas. Cosseriu, ¿no? Que es un lingüista que a mí me gusta mucho, estaba completamente clavado con esas cosas, también desde una perspectiva filosófica, pero no es el punto mayoritario dentro de la lingüística, ¿no? Entonces, es algo a lo que tenemos que aspirar para poder observar justo el papel tanto subjetivo como intersubjetivo, y este intersubjetivo en realidad es un guiño para decir social, de todo lo que rodea a la lengua, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí presente, y estas personas pues son evidentemente fundamentales para poder establecer estas diversas características del sistema lingüístico. Sí, Stephanie. Profe, pues, o sea, viéndolo así, incluso podríamos decir que es una clase bastante frágil, ¿no? Porque va a depender de las necesidades del hablante en su discurso para cómo se va a representar en él, ¿no? O sea, es como lo que está pasando con el lenguaje inclusivo, ¿no? Dependiendo de cómo quiera modificarlo para que se sienta dentro del discurso, va a cambiar estos pronombres, ¿no? Porque son la identificación del mismo hablante en lo que está diciendo. Entonces, respecto a eso, pues me parece una clasificación bastante sensible, como muy frágil, como que en cualquier momento, si los hablantes deciden, puede cambiar, porque a lo que no, como lo estoy entendiendo, es que depende mucho de del contexto del hablante, se puede decir, yo creo que en este caso se puede decir la sociedad y el cómo vea y viva su contexto para que vaya cambiando la lengua para verse representado, ¿no? Y en este sentido, la clase que más se vería afectada sería el pronombre, ¿no? Bueno, eso me causa mucho interés, como que está muy curioso, y no sé si mi reflexión se parta de bases que sí entendí bien o no. No, bueno, independientemente, digamos, de eso, ¿no? O sea, es interesante la reflexión en general, ¿no? Porque ponen de manifiesto una relación, ¿no? De entrada, que la lingüística más formal niega o que no le gusta mucho, ¿no? Que es esta relación con, por ejemplo, la identidad del hablante y su puesta en escena, digamos, ¿no? Dentro de la lengua. Entonces, creo que, digamos, independientemente de si, yo creo que sí parte de la lectura, ¿no? Aunque lo que no me queda claro es exactamente cómo utilizas el término frágil, igual ahorita si puedes
abundar en eso estaría bueno, pero lo cierto es que, pues sí, efectivamente en los pronombres personales, no solo, pero también en los pronombres personales, hay una gran manifestación de las características del hablante. No sé, recuerdo, ¿no? Hay un capítulo de una serie, ¿no? de sitcom gringa, Seinfeld, que hay una persona que habla de sí mismo siempre en tercera persona. Y entonces claramente es una situación absurda, ¿no? En la medida en que pues nunca sabe de quién está hablando esta persona porque siempre se refiere a sí mismo como, creo que se llama John, no importa, ¿no? Y entonces hay una serie de confusiones súper raras y justamente fíjense, ¿no? Cómo esta como supuesta objetividad de esta persona expresada a través del lenguaje y puesta en un discurso, porque además pues la persona interactúa, ¿no? Y en la interacción es donde se dan estos desarrollos, pues justamente esta incapacidad de él tomar esta posición y ponerse en el lenguaje, pues lo que crea es incapacidad comunicativa, ¿no? Entonces, digamos, ya desde ahí lo que estamos viendo es que sí hay una expresión muy fuerte de la subjetividad del yo, en este caso incluso la construcción de identidad, a través de estos elementos, ¿no? Y pueden causar esta problemática. Entonces, Stephanie, aguántanos tantito con la explicación de exactamente qué entendías por frágil, porque me parece bastante interesante. Yasmín, ¿qué nos quieres comentar? Bueno, yo mi lectura la tuve igual relacionando un poco con, ya había leído sobre los tojolabales y ellos cómo se comunican con el nosotros, y se me hizo muy interesante reflexionarlo a partir de aquí, pero no sé, es que siento que es un caso muy particular porque supongo que es por su forma de hablar y sus construcciones más filosóficas de vida, que ellos a lo mejor no encuentran tanta ambigüedad en la forma de comunicarse porque no es necesario, o sea, ellos en ningún momento a lo mejor necesitan referirse a una persona específicamente o hablar justamente de una persona, o no sé cómo le hacen, no sé si le llaman como por su nombre, porque, bueno, para los que no sepan, la filosofía tojolabal, hay un libro que se llama algo así como Filosofar en clave tojolabal, y justamente ellos... Filosofía en clave tojolabal, si no mal recuerdo, más bien. Perdón. Ajá. Y justamente ellos hablan de que como que su modo de vivir es poniéndole la desinencia tic al final de todo, que significa nosotros. Entonces siempre hablan desde el nosotros. Es una forma muy bonita de comunicarse, pero no sé si en algún momento resulta ser ambigua. Híjole. Bueno, es decir, hablando de tojolabal, hay una cosa bastante importante que hay que traer a colación ahora después del comentario, que es la primera y segunda, perdón, la primera persona inclusiva y exclusiva, que es una cosa muy característica, no solo de lenguas mayas, pero que está presente. Ahora, respecto a esta idea de la filosofía tojolabal, que supongo, o sea, viene de estas lecturas de Lenkersdorf, ¿no? Que era pues un antropólogo alemán que generó su teoría antropológica entre la comunidad tojolabal. Creo, sinceramente, no, ese es mi juicio, igual habría que analizarlo, yo no sé tojolabal, tengo muy poca idea de lenguas mayas, ¿no? Me gustan, pero nunca me he dedicado a estudiarlas, no en forma al menos, entonces tampoco puedo ser así de directo, pero me parece que hay una parte ahí que cruza con la idealización folclórica de los grupos indígenas, ¿no? Yo sé que TIC significa nosotros, también significa nuestro, ¿no? Tenemos, no solo en Tojolabal, en Tzotzil, por ejemplo, Ixtatic, ¿no? Que era como le decían Samuel Ruiz, ¿no? Espero que sepan quién es Samuel Ruiz. Este tic es también un posesivo y tiene que ver con la manera en que se organiza la lengua, que tiene una marcación distinta al castellano o al español y en realidad a las lenguas indoeuropeas, que es una cosa que se llama ergatividad, ¿no? De la cual no vamos a hablar aquí porque pues, el español no es una lengua ergativa, pero las lenguas mayas sí lo son, igual que el vasco, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que el problema puede ser que en algún momento se haga una referencialidad también desde nuestra concepción europea del yo y que efectivamente está en nuestras lenguas y queramos contraponerla con las lenguas mesoamericanas y de repente, pues donde no empatan nuestras categorías, pues pareciera que digamos, están hablando del colectivo, una cosa así. No voy a negar, ¿no? Que que los grupos o que hay grupos indígenas que tienen más una intención colectiva, pero eso no necesariamente significa que lingüísticamente siquiera tenga así una expresión, ¿no? Entonces yo creo que habría que tomarlo con reserva. Lo pienso sobre todo también en un caso lingüístico que sí sé, por ejemplo, se dice que el náhuatl no tenía un verbo tener y que entonces la posesión en el mundo prehispánico
no existía. Digo, igual es un ejemplo mucho más fácil de contraargumentar, ¿no? Y entonces lo que uno tiene que reconocer al final es que lo que pasa es que no existe el verbo tener, ¿no? Como tal en español, pero sí existen maneras 20,000 y bastante importantes de decir que algo es una cosa que es de alguien, ¿no? Entonces, encontrarán sustantivos, encontrarán formas predicativas intransitivas para hablar de la posesión, ¿no? Pero se habla de la posesión. Supongo que en Tojolabal habría que entrarle una gramática, ¿no? Muy, muy, muy bien hecha para observar exactamente cómo funciona ese proceso. Ahora, lo que sí quiero retomar, que me parece muy importante, que existe en las lenguas mayas, es esta oposición entre la primera persona plural inclusiva y la primera persona plural exclusiva. Lo digo porque, digamos, el nosotros, entre estos términos de benveniste, que están guiando la clase hoy, pues justamente habría que asumir que el nosotros tiene dos formas específicas de ser. Y digamos, en los dos casos, el yo en la forma de nosotros no es solo es una pluralidad, ¿no? No es solo que son muchos yos involucrados en la conversación, sino que en realidad es un yo que orienta todo el resto de elementos que pueden ser involucrando a su primer antagonista, que es el tú, o involucrando a un antagonista mucho más lejano, que es la tercera persona del singular, ¿no? Y entonces nosotros es un yo más tú, o un yo más él, pero no tú, ¿no? Y entonces justamente esa forma, que sí tienen las lenguas mayas, es justamente la diferencia entre la primera persona inclusiva y la primera persona exclusiva, ¿no? Será inclusiva si incluye al interlocutor, y entonces es una especie de mediación dialéctica, en realidad, entre la antagonía del yo y el tú, o puede ser un yo y ellos, no tú, y entonces es otra relación, también una mediatización dialéctica, si queremos verlo así, entre el resto de elementos y yo como individuo, pero en realidad al final lo que habría que suponer es que otra vez es el yo el que organiza el resto de elementos. También por eso me parece que es importante decir que no necesariamente decir nosotros significa en realidad un colectivo, ¿no? Sino que es un colectivo, sí, pero puesto en relación a través de mi propio ego. Y entonces, digo, por lo menos en términos lingüísticos europeos, me parece, ¿no? Habría otra vez, con mucho cuidado y con mucho cariño por las lenguas mesoamericanas, meterse a ver justamente cómo funciona en Tojolabal, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿algún otro comentario? Aquí ya me metí a algo que era la conclusión, pero bueno. Stephanie, nos tenías que decir por qué era frágil la clasificación. Sí, bueno, no sé si de llamarla frágil o sensible, sino que la entendía así porque justo depende mucho de la concepción de las personas de acuerdo al contexto en el que está escrito el hablante. O sea, va a depender mucho de la subjetividad de cómo se perciba él y a su alrededor. Y esto también a la par va a depender de dónde, en qué sociedad esté adscrito, ¿no? Y así es como va a ir modificando el cómo va a representarse y a representar a los demás, el hablante dentro de su discurso, ¿no? Entonces, en ese sentido, no va a ser como, siento que no va a ser estática esta clasificación porque puede cambiar en cualquier momento dependiendo de cómo el hablante quiera expresarse a él y a lo demás a su alrededor. Entonces, en ese sentido, me parece que o no sé si clasificarla como frágil o sensible, pero pues sí, o sea, creo que alguno de esos dos adjetivos para mí le pondría la clasificación. Ok, algo, independientemente, creo que ya entiendo más o menos a qué te refieres con frágil. Entonces, algo que es bien interesante también es justo cómo incluso el yo puede encontrar otras maneras de expresión, ¿no? O sea, en esta concepción también de intentar modificar las formas y la identidad lingüística, ¿no? En esta fragilidad. Por ejemplo, un yo puede encontrar un nosotros como expresión, quizás aquí sí más conectado con lo que se decía acerca del tojolabal, ¿no? Pero claro, en español, que un yo que exprese un nosotros, o se expresa a través de nosotros, tiene dos consecuencias. Por un lado, es este uso majestático, ¿no? Como nosotros el rey, ¿no? Que de hecho viene de ahí la palabra majestático, en donde en realidad es una especie de colectividad que se impone, ¿no? A través de mi figura específica. Y habrá otro, un nosotros, donde la colectividad más bien se emplea para ocultar la responsabilidad de uno, ¿no? Este es sobre todo los usos muy académicos del yo, ¿no? No sé, a mí, por ejemplo,
escribiendo en términos académicos, sí me descubro constantemente usando ese nosotros como para quitarme responsabilidad de lo que yo mismo estoy diciendo, ¿no? Y entonces justamente, digamos, esta fragilidad y esta conversión del yo puede de repente, pues justo manifestarse en estas formas que son pluralidad, y también el tú va a tener esta capacidad, ¿no? Porque uno asume, en realidad cuando uno asume el tú en el discurso y en las funciones comunicativas, lo que está haciendo es asegurar que la otra persona efectivamente es alguien que es capaz de involucrarse en el discurso, ¿no? Pero también tenemos usos de tú en donde no significa nadie, ¿no? Son usos impersonales de tú. Entonces uno puede dar instrucciones, por ejemplo, ¿no? Algo así como, si quieres ir a, no sé, a Coyoacán, tienes que ir a Metro CU, tomar tal pecero, ya que llegues a, no sé, a tal calle, puedes caminar al kiosco, ¿no? Y entonces justamente ese tú se vuelve un nadie, ¿no? Y entonces otra vez, porque en realidad es una especie de impersonal, es enunciado en segunda persona. Y entonces justamente ahí otra vez podemos ver lo que yo entiendo que dice Stephanie, que es frágil, que es esta capacidad de moldear incluso estas referencias dependiente del contexto y también de la finalidad comunicativa última, ¿no? Y entonces en realidad, a pesar de que parece que siempre se llenan en contextos bien específicos exactamente de las mismas condiciones, esto que llama Benveniste la persona que enuncia y a quien se dirige el enunciado, y que además se realiza en el momento específico en el que uno lo dice, cosa que se conecta con la pragmática y lo que hablábamos la clase pasada de acto ilocutivo. Bueno, independientemente de eso, todos modos podemos trastocar, ¿no? Estos usos tan básicos de yo y de tú o de nosotros para darle diferentes referencias y de todos modos volver a ver que es en el discurso en donde cobran su significado específico, de tal manera que es en el discurso en donde podemos observar estos tus impersonales o este nosotros que en realidad es oculto una especie de singularidad, ¿no? Entonces, digamos, esta es un poco la reflexión que quería o que esperaba que se motivara con la lectura de Benveniste. La única cosa que les puedo decir es lean a Benveniste todo lo que puedan, porque es bastante, justo como decía Ana Laura, entre filosofía y lingüística, ¿no? Entonces, cuando de repente uno está muy aburrido de leer cómo es un sintagma específico, cuáles son las propiedades de tiempo de una expresión verbal, pues a lo mejor se puede uno clavar por acá, y de todos modos lo interesante es que, digamos, esta reflexión filosófica también nutre la parte más estructural de la lengua, ¿no? Entonces, nunca dejen de tenerla, pues, ¿no? Lo interesante es cómo conectarla y cómo darle sentido a una cosa que no parece tan formal dentro de este sistema formal que estamos planteando cuando hablamos de gramática, ¿no? Bueno, entonces, no sé, hasta aquí alguna duda. Voy a continuar con esta clasificación de pronombres, que es otra vez regresar a la parte más formal. Entonces, es momento para sacar todo lo que quieran decir de los pronombres personales. Bueno, si no hay nada que decir, pues seguimos. Entonces, bueno, ya regresando a la sintaxis, a la parte más formal de este análisis, pues podemos establecer una clasificación general de estos elementos que llamamos pronombres, ¿no? Podemos dividirlos en personales, que son de los que hemos estado hablando, que son el núcleo de la categoría. Estos demostrativos, que en realidad tendríamos que decir que no son pronombres, como ya habíamos dicho. Relativos, que son estos elementos que permiten establecer además una subordinación oracional. Interrogativos, que son unos que nos permiten preguntar por información que no conocemos, y otros que podemos agrupar en indefinidos y cuantitativos, y habrá unos que son determinantes en realidad y otros que son pronombres, ¿no? ¿Cómo vamos a saber cuando estos elementos son pronominales? Porque pueden tomar la posición del núcleo de un sintagma nominal y justo proyectarse hacia este sintagma nominal, ¿no? Si aparecen en otra posición, por ejemplo, en el especificador de ese sintagma, pues claramente no pueden ser pronombres, habría que integrarles otra categoría, probablemente la de determinantes, ¿no? Entonces, bueno, ya. Con los pronombres personales, en términos muy formales, podemos distinguir dos series, de las que ya hemos hablado más o menos y también en el video, que son la tónica y la átona, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que la tónica tiene un acento propio y la átona son elementos que carecen de acento y entonces van a requerir agarrarse de otro elemento para poder expresarse, ¿no? Y de hecho de esos ya también hemos hablado, son los pronombres clíticos. Los tónicos, ¿no?, van a estar marcados para caso nominativo y los términos de preposición. Los clíticos o átonos van a estar marcados para el resto de casos, ¿no? Estos elementos además
pueden ser en muchas ocasiones, por ejemplo, en lenguas como el español, sobre todo, ¿no? Estos que hablábamos de primera y segunda persona, elididos en la conversación porque se manifiestan a través de la flexión verbal, ¿no? Entonces, la flexión verbal, el verbo en español, siempre va a ir indicando cuáles son los pronombres, cuál es el sujeto de la oración. Entonces, yo y tú pueden desaparecer. De hecho, esta capacidad de eliminar estos pronombres nos va a poder ayudar a distinguir tipos de lenguas. Entonces, podemos hablar de lenguas pro-drop, como el español, en donde podemos no tener la presencia de los pronombres personales de sujeto, y podemos tener lenguas donde es obligatoria, como el francés o el inglés, la presencia de estos elementos, y estas lenguas van a ser lenguas no pro-drop, ¿no? Y entonces justamente esta capacidad de eliminar los pronombres en el acto discursivo específico van a clasificar o nos van a ayudar a tener criterio para clasificar tipos de lenguas. ¿Eso sí queda claro? Bueno. Sí. Perfecto. Tenemos entonces además estos otros demostrativos y posesivos, que estos en realidad no tradicionalmente han sido llamados pronombres, pero en realidad estas dos clases, después de todo el semestre ya podríamos decir, no, claramente son otra clase, van a ser determinantes, ¿no? O adjetivos, ¿no? ¿Cómo sabemos que son determinantes? Bueno, hay que asumir, ya lo hemos dicho, que en el sintagma nominal, en que por ejemplo el elemento que además es el que da definitud a la construcción, y por eso también en términos semánticos podemos decir que es un determinante, pues tendría una expresión vacía en el núcleo del sintagma nominal, ¿no? Mientras podamos hablar de elipsis y tengamos claramente establecidos los criterios de nuestros fenómenos de elipsis, pues vamos a poder determinar que estos elementos como ese, aquel, son más bien determinantes y no son pronombres, por más que la propia gramática tradicional quiera involucrarlos como pronombres, ¿no? Y bueno, aquí tienen la estructura del sintagma nominal con un núcleo vacío y como un especificador de este sintagma. Sucede lo mismo con los posesivos. Los posesivos vamos a encontrar, de hecho, también dos formas distintas, los átonos y los tónicos. Los átonos van a ser prenominales siempre y además, claramente, con esos no hay duda, pertenecen a la clase de determinantes porque de hecho son los que otorgan especificidad y determinación a los sintagmas nominales, ¿no? De esos ya hablábamos la clase pasada, y los tónicos, que son postnominales, van a ser más bien una especie de adjetivo, ¿no? De hecho, vamos a asumir que esos los que crean son sintagmas adjetivales, y entonces cuando tenemos cosas como el mío, otra vez tenemos que asumir que lo que tenemos es un núcleo vacío dentro del sintagma nominal, y en este caso un modificador en el sintagma, que es un sintagma adjetivo, mío, y en este caso también en el especificador un elemento de la clase de los determinantes, ¿no? En este caso el artículo definido. ¿Eso sí queda claro hasta aquí? Sí, maestro. Bueno, y ahí está la estructura de este tipo de sintagmas, ¿no? Otro elemento que va a ser pronominal son estos relativos interrogativos, que de hecho podemos asumir pertenecen a la misma clase de palabra en la medida en que históricamente están relacionados, ¿no? Y en términos de la gramática generativa, a estos elementos se les llama elementos QU, porque justamente lo que establecen, bueno, en inglés, ¿no? No, perdón, WH en inglés, ¿no? Porque justamente el WH es como se escriben casi todos estos, where, who, when, etcétera, que sirven para interrogar, y en algún punto del desarrollo gramatical de estas lenguas empiezan a conectar elementos discursivos que van a tener características adjetivales, ¿no? Y entonces esos van a ser los relativos. Entonces vean cómo incluso formalmente son los mismos, con la diferencia de que los interrogativos son tónicos y los relativos son átonos. Por ejemplo, en la oración en A, ¿qué libro quieres? Estoy solicitando información por el libro, y de todos modos estoy presuponiendo que existe un elemento que vas a querer que pertenece a la clase libro, ¿no? En B, en cambio, ¿quieres el libro que vimos ayer? Pues justo que está subordinando esta oración vimos ayer, está además haciendo referencia a este elemento libro, y entonces está también teniendo, digamos, una especie de función sintáctica, tanto como conector, como dentro del periodo oracional que está subordinando. Y esa va a ser una característica particular de estos elementos que llamamos pronombres relativos. Si lo pensamos en términos de deixis, además, podemos asumir
que este que, ¿no? Hablábamos la clase pasada de catáfora, pues justo este que es un elemento catafórico. ¿Por qué? Porque está asumiendo de entrada, o sea, presupone la existencia de ese elemento y todavía no lo sabemos. Entonces, después se va a dar la información que yo estoy solicitando. Mientras que, como pueden ver en B, los relativos más bien son anafóricos, ¿no? Porque ya sabemos que se está hablando de un libro y entonces este que, de alguna manera, también está involucrándolo en la nueva información, ¿no? Que es vimos ayer, en este caso, y además, bueno, en este caso tiene función de objeto directo dentro de esta oración. Esto sí queda claro y también pregunto, ¿queda claro la idea de que los interrogativos son catafóricos y los relativos son anafóricos? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, y entonces justo esto, ¿no? Los relativos son anafóricos, los interrogativos son catafóricos. Finalmente vamos a tener esta clase de indefinidos y cuantificadores o cuantificativos que claramente los que son pronominales porque pertenecen o se acercan a la clase del sustantivo son elementos como cualquiera, alguien, algo, nadie, nada, que estos van a ser parte del núcleo de un sintagma nominal, ¿no? Por otro lado, tenemos elementos que ya hemos visto que pertenecen más bien a la clase de los determinantes, que comparten con estos el significado de contabilizar cosas, ¿no? Entonces, van a pertenecer los determinantes, los cuantificadores numerales, y también elementos como todo, algún, ningún, etcétera. Y lo que tenemos que asumir es que luego, muchas veces, algún y alguno, por ejemplo, ya habíamos dicho, la diferencia tiene que ver con que algún aparece acompañando al núcleo expreso de un sintagma nominal, es decir, que está presente, mientras que alguno, generalmente lo que pasa es que acompaña un núcleo vacío, ¿no? Pero ambos están expresados exactamente en la misma posición, que va a ser la de el especificador del sintagma nominal, ¿no? Y bueno, y en realidad, pues esa va a ser la clasificación de pronombres que tengamos en la lengua y pues otra vez, lo que es muy importante de la clase es esta capacidad de involucrar a la persona como una categoría lingüística dentro de la expresión de la lengua. Y entonces es ahí, otra vez, en esos elementos donde uno se expresa, uno toma también como praxis lingüística y entonces termina expresando su subjetividad en una comunicación, en un discurso particular, ¿no? En un momento concreto y en un texto concreto. Entonces, con esto hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? No, todo bien. No, maestro. Bueno, entonces, si no hay dudas, pues, bueno, la tarea, ¿no? Hay una pequeña tarea sobre análisis de un pedacito textual de Borges sobre pronombres, ¿no? Tienen que identificar los pronombres, cuáles son anafóricos, cuáles son catafóricos, etcétera, ¿no? Ahí están las instrucciones y los apuntes, ¿no? Y eso se va a publicar a las 6, y entonces, pues, si no hay más dudas, nos vemos la próxima semana, y pues ya la próxima semana sería nuestro último tema, ¿no? Vamos a ver sintagma prepositivo, preposiciones, y ahí habrá acabado el semestre. Bueno, Oye, profesor, sí. este apunte todavía no lo ha subido, ¿verdad? Sí, lo subí poquito antes de que empezara la clase. Ah, ok, gracias. ¿Algún otro duda, comentario? Profe, yo quería preguntarle algo sobre el trabajo final, Sí. pero no sé si ahora o después. ¿Ya? Yo creo que es ahora el momento. Digo, a ver, espera tantito. ¿Alguien sobre el tema, algún comentario? No, entonces sí. Maestro, no, Perdón, sí, Ana Laura. perdón, nada más quería preguntar, en el video hubo una parte que no la regresé varias veces y no alcancé a escucharla bien. Cuando estaba hablando sobre la marca de caso y decía, existen formas especiales para la preposición con los conglomerados, cuando habla de conmigo, contigo o consigo. Y dice, los pronombres son, y no le entiendo. ¿Qué dice? No, bueno, yo tampoco me acuerdo exactamente qué digo, pero bueno. voy a explicarles más bien a qué hace referencia, ¿no? Existe, digamos, pensemos en la preposición de, ¿no? Y tenemos entonces de mí para la primera persona, de ti para la segunda, de él o ella para la tercera, ¿no? Decíamos que estos en realidad no tienen una forma específica. Luego las formas tónicas, que creo que en realidad ahí es donde se dice, lo que voy a decir es lo que decía en esa parte del video, las primera y la segunda persona en forma tanto hispánica, de España, como latinoamericana, no distinguen formas tónicas y átonas en estas cosas, ¿no? Entonces tendremos de nosotros,
o de nosotras, de vosotros o de vosotras, y en español americano de ustedes, y de ellos o de ellas, ¿no? Y entonces, justamente estas formas, sobre todo, fíjense, la primera y la segunda persona del singular, tienen formas específicas para cuando van después de una preposición. Esto, además, se complica, en realidad no es tan complicado, solo es una reliquia histórica rara de tener la forma conmigo, tener la forma contigo, tener la forma consigo, y en algún momento en la historia del español, conozco y con busco, ¿no? Estas dos, afortunadamente, porque son re feas, desaparecieron, ¿no? Y nos quedan estas conmigo, contigo, consigo, y son reliquias porque en realidad este go de acá es exactamente el mismo con de acá, ¿no? Tenemos dos con, porque viene de la forma latina cum mecum, que es conmigo, con, ¿no? Y entonces justamente, digamos que estas se hicieron así históricamente y, bueno, este proceso de sonorización de esta consonante, bueno, ya lo verán cuando vean filología, y se quedan estas tres formas para este tipo de forma específica que sería la comitativa, ¿no? Es decir, la de compañía. Fuera de eso, pues en realidad las formas que tendremos serán estas para los términos de preposición, ¿no? Y entonces lo que habría que suponer es que el español tiene, como ya había dicho, formas de nominativo, formas de objetos, dependiendo la persona, las formas que tendrán las formas de objeto, y esta forma que se llama término de preposición, que también pues genera estas formas tónicas como complemento de un sintagma prepositivo, ¿no? Esa es la idea en general. No sé si Ana Laura queda más claro ahora. Sí, maestro, nada más quería identificarlos. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda sobre los pronombres? No. Bueno, entonces ahora sí la pregunta sobre el trabajo final. Ok, es que es sobre el tema. En mi equipo pensamos en hacerlo sobre